Bueno, mi nombre es Eduardo Garbarino. En este módulo vamos a ver cómo funciona el sistema circadiano de los mamíferos, muy parecido en los vertebrados en general. Bien, como ustedes ya han visto anteriormente en este curso, ya conocen cómo funciona a nivel molecular el mecanismo de reloj circadiano y también cuáles son las principales características de los ritmos circadianos. En un organismo unicelular, es decir, un organismo que está formado por una sola célula, si uno entiende cómo funciona ese mecanismo molecular de reloj y cuáles son las vías de señalización que comunican desde el entorno de la célula hasta este mecanismo, y después cómo este mecanismo puede regular las cosas que suceden en la célula, cuando se prenden y se apagan genes, cuando se encienden determinadas vías metabólicas dentro de la célula, uno podría considerar a el sistema circadiano de un organismo unicelular. Ahora bien, lo que vamos a ver acá en este curso es cómo funciona un organismo multicelular. Un organismo multicelular es el que está formado por millones de células con tejidos especializados para diferentes funciones, con distintos órganos, como es el caso de nosotros, de los seres humanos y de la gran mayoría de los seres vivos que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Esto es así en un insecto, en una mosca, en un hongo, en un pez. En estos organismos formados por muchas células, el sistema circadiano entonces es mucho más complejo que lo que sucede en un organismo unicelular como puede ser una ameba, una bacteria. Bien, entonces por razones de simplificación y de los alcances de este curso nos vamos a abocar específicamente al sistema circadiano de los mamíferos, entre los que estamos nosotros, los seres humanos. Ustedes ya han visto en el esquema clásico de un sistema circadiano, también conocido como esquinograma, uno tiene las vías por las cuales se perciben los factores ambientales que sincronizan al reloj biológico, después las vías por las que se comunica con el reloj biológico y finalmente cómo este oscilador es capaz de regular los distintos ritmos circadianos. En el caso de los organismos multicelulares, como nosotros, la gran mayoría de nuestras células no perciben lo que sucede en el medio ambiente. Eso está mediado por los grandes sistemas integradores de nuestro cuerpo, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino u hormonal. Entonces, como ya han visto ustedes anteriormente, sabemos que la luz es el principal factor que sincroniza los ritmos. Bueno, la mayoría de nuestras células no ven a la luz, no tienen la capacidad de percibir la luz. En el caso de los mamíferos, esto sucede a través de los ojos, particularmente la retina, que son células neuronales que tienen fotopigmentos capaces de percibir la luz. En la retina se integra esto y se envía a los distintos centros nerviosos en el sistema nervioso central. Entonces, bien, además de la luz sabemos que hay otros factores ambientales fundamentales, como por ejemplo la temperatura, que pueden regular a los ritmos circadianos, pueden sincronizarlos. Ahí de vuelta entonces vemos cómo otros sensores del sistema nervioso, como son los termosensores, envían la información que podemos percibir sobre la temperatura ambiental a través de haces nerviosos que llegan también al cerebro y nos informan sobre la temperatura. Bien, entonces, además de eso, en el caso de los seres humanos hay un montón de otras cosas, las interacciones sociales, hasta un reloj puede ser un factor de sincronización, ¿no? Una de las formas que se utilizó en los mamíferos para identificar dónde está el reloj biológico de los mamíferos fue justamente seguir los caminos de la luz. A fines de los años 60, a principios de los 70, los neuroanatomistas hicieron estos experimentos viendo, bien, la luz entra por la retina y de acá a qué lugares del cerebro llega. Por supuesto, la gran mayoría llega a los centros visuales, que son los que nos permiten formar imágenes y tener la percepción de luz que tenemos habitualmente. Pero hubo los neuroanatomistas que buscaban este reloj biológico de los mamíferos, encontraron que hay un pequeño grupo de neuronas, un pequeño grupo de células ganglionares que se encuentran en la retina, que lo han visto con más detalle en otros módulos de este curso. Hay un pequeño grupo de estas neuronas que proyectan unos haces, unos axones, ¿sí? Es decir, pequeñas partes del nervio óptico que se conectan con un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, que se encuentra en el hipotálamo. Este núcleo se llama supraquiasmático porque se encuentra justo encima del quiasma óptico. El quiasma óptico es donde se entrecruzan los dos nervios ópticos, ¿sí?
muchas de las neuronas que tenemos en el ojo derecho proyectan hacia el hemisferio izquierdo y viceversa. La retina izquierda proyecta al otro. Donde se entrecruzan esas informaciones es el quiasma óptico justo ahí. A los costados del tercer ventrículo se encuentran los núcleos supraquiasmáticos. Paralelamente se habían realizado experimentos clásicos de pérdida de función, ¿sí? En los que uno quiere saber qué región del cerebro controla una función, lo que hace es lesionar diferentes partes del cerebro y cuando se pierde en esa función uno puede asignarle a esa región del cerebro cuál es la función que cumple. En este caso lo que se hacía era lesionar diferentes partes del cerebro de ratones y después se observaba si se perdían o no se perdían los ritmos circadianos. Casi en la misma época, en el mismo tiempo que estos neuroanatomistas habían encontrado que había axones de la retina que iban al núcleo supraquiasmático, otros investigadores habían encontrado que lesionando esa región del hipotálamo se perdían los ritmos circadianos, ¿sí? Entonces todo eso hacía pensar que los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo constituían el reloj circadiano de los mamíferos. Ahora uno podría decir, bueno, a lo mejor lo que estamos lesionando no es el oscilador principal al reloj, sino lo que estamos lesionando es una de las vías por las cuales el reloj controla otras cosas. Es decir, que todavía estos experimentos no eran concluyentes para determinar que los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, este grupo de aproximadamente 10.000, 20.000 neuronas, de acuerdo a qué especie de roedores se trate, eran realmente el reloj biológico. Por otra parte, es importante señalar que en esa época todavía no se conocía al mecanismo molecular del reloj. Estamos hablando de principios de los 70, el reloj molecular se conoció bastante después. Entonces, lo que se asumía en ese momento es decir, bueno, si el reloj biológico es capaz de regular los ciclos de temperatura, los ciclos de actividad, los ciclos de sueño-vigilia, los ciclos de hormonas, necesariamente tiene que ser un centro nervioso, tiene que ser parte del sistema nervioso central, que es el único sistema capaz de regular tantas cosas. Entonces, bueno, se creía entonces que eran estos núcleos el reloj de los mamíferos, pero recién las pruebas concluyentes finales fueron en el año 90. Y digo recién porque quizás para algunos de los que están participando de este curso en el año 90 ni siquiera habían nacido. Pero en términos de la historia de la ciencia, el año 90 fue ayer nomás, comparado con lo que es la historia de la astronomía o de la física, esto fue ayer nomás. En ese trabajo de 1990, este grupo de investigadores había encontrado un hámster que tenía un ritmo de 20 horas en lugar de 24 horas. Y entonces decidieron utilizarlo para demostrar si realmente eran los núcleos supraquiasmáticos el reloj biológico de los mamíferos. Lo que hizo esta gente fue un experimento muy ingenioso y la verdad que muy llamativo. A mí es un experimento divino realmente. Lo que hicieron fue decir, bueno, si los núcleos supraquiasmáticos son realmente el reloj biológico de los mamíferos, si yo a un animal wild type, a un animal normal con un ritmo de alrededor de 24 horas, le lesiono el reloj y después le trasplanto el reloj de otro que tiene un reloj que oscila con 20 horas de periodo, debería recuperar un ritmo con un periodo de 20 horas, ¿sí? Y este fue el experimento que hicieron y que les salió bien y realmente es fabuloso. Entonces lesionaron los núcleos de un animal normal, el animal se volvió completamente arrítmico. Ya esto es muy llamativo, ¿no? Que un grupo de solamente 20.000, 10.000 neuronas sea capaz de controlar algo tan complejo como el ritmo de actividad locomotriz o el sueño-vigilia es muy llamativo. Y lo que hicieron fue utilizar los núcleos supraquiasmáticos de este ratón de este hámster mutante que sabían que tenía un periodo de 20 horas y se lo trasplantaron a este animal con el núcleo lesionado. Por supuesto, al principio el animal le llevó un tiempo recuperarse, pero cuando recuperó los ritmos lo tuvo con un periodo de 20 horas. Realmente es fabuloso pensar en esto, ¿no? Dentro de los millones de células que forman nuestro organismo y las millones de neuronas que tenemos, un grupito tan pequeño como 20.000, 10.000 neuronas son capaces de modificar en un organismo que tiene toda una genética determinada
el periodo de sus ritmos circadianos. Recién ahí, entonces, en 1990, ya se conocía claramente cuál era el reloj circadiano de los mamíferos y cuáles eran las vías por las cuales se sincronizaban, que era esto que conocemos como el haz retino-hipotalámico, es decir, estos cablecitos que vienen de la retina y que le informan al núcleo supraquiasmático si hay luz o no hay luz y por lo tanto en qué fase del día estamos. Además, en estos núcleos confluyen, después se fue conociendo, en estos núcleos confluyen un montón de otras informaciones relacionadas a la hora del día. Sí tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decíamos hace un rato en cuanto a las interacciones sociales y un montón de factores no fóticos, es decir, un montón de factores que no tienen que ver con la luz, que también nos hablan de qué hora del día es en el medio externo. Entonces, ahora bien, sabíamos que estos núcleos integran toda esa información y son capaces de regular los ritmos circadianos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo hacen estos núcleos para gobernar a los ritmos circadianos? Y de vuelta caemos en los neuroanatomistas y los neurofisiólogos. Lo primero que uno se pregunta, bueno, si yo sé que un centro nervioso que está formado por un grupo de neuronas interconectadas, que es capaz de procesar la información que recibe y en función de eso enviar señales a otros lados, bueno, si yo me fijo este centro con quién está conectado, hacia dónde envía señales, ahí podríamos empezar a darnos cuenta de por dónde viene la mano de cómo es que se regulan los ritmos circadianos. Efectivamente, haciendo estos trazados de neuroanatomía, se encontró que estos núcleos se conectan con muchísimos otros centros nerviosos, entre ellos los centros que gobiernan al sueño, cuando dormimos y cuando estamos despiertos, cuando comemos y cuando no, centros que regulan el ritmo diario de temperatura, y entonces eso en gran medida explica cómo el reloj biológico de los mamíferos puede controlar a nivel global, a nivel fisiológico, los ritmos circadianos que tenemos los mamíferos.